Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Los resultados de las elecciones generales de este domingo, donde Daniel Noboa de ADN obtiene el 44.27% y Luisa González el 43.87%, con alrededor del 92% de las actas escrutadas, muestran que Ecuador se encamina a una segunda vuelta. ¿Cómo logrará la RC acumular la votación faltante para poder llegar a la presidencia? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la entrevista. ¿Contento lo veo? Muy contento, claro. Claro que sí. Bueno, a ver, en la primera vuelta, Noboa y González se disputan las elecciones voto a voto. Todavía están contando ahí voto a voto. A una importante distancia se ubica Leonidas Issa de Pachacutic con el 5.25% y Andrea González del Partido Sociedad Patriótica, que suma 2.7%. Los demás candidatos no llegan ni al 1% de los votos. Para la Revolución Ciudadana, Diego, cuénteme, ¿los resultados de esta primera vuelta son para ustedes un triunfo? Absolutamente, porque primero todavía no está dicho nada. Faltan 9% de actas por contabilizarse. Eso es una cantidad muy grande, y lo que separa a ADN de la Revolución Ciudadana es apenas 0.39%. Eso se considera un empate técnico, obviamente. Con 9% todavía de faltantes, esto puede cambiar todavía. De manera que nosotros hemos sido en eso muy cautos también, en esperar datos oficiales para poder emitir comunicados. De hecho, Luis ayer se demoró bastante tiempo hasta poder emitir un comunicado con una base ya suficientemente sólida. Ahora, en las elecciones anticipadas del 2023, Luisa González tuvo alrededor del 33% de la votación en primera vuelta. Siempre se ha comentado, sobre todo los analistas dicen, es que la RC tiene un techo que no pasa del 35%, ¿no? Ahora vemos que no, que aumentó. ¿Cómo logró la Revolución Ciudadana superar ese famoso techo de menos del 35%? Efectivamente, eso es una gran noticia para nosotros. Hemos roto el supuesto techo que teníamos, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que aquí creo que fue uno de los primeros espacios en los que hablamos, Gisela, hace ya varios meses atrás, cuando decíamos que nuestra estrategia para esta campaña va a ser una estrategia que se centre en la unidad, en la alianza, un llamado muy amplio y una introducción también en nuestras filas de gente que incluso había sido muy crítica, Verbigracia y yo mismo. Un segundo elemento era centrarnos en las soluciones, no en el discurso del odio, de la antipatía, de la revancha, de la cosa que a la gente le tiene cansada. Creo que era un segundo elemento. Un tercer elemento era tener una estrategia organizada, muy clara para enfrentar este proceso. Uno de esos elementos era que Luisa se centre más en la costa, que yo me centre más en la sierra, y quedamos contentos con los resultados. A pesar de que la sierra no nos ha dado los suficientes votos, hemos disminuido las diferencias en casi todas las provincias. Entonces, Diego, ¿considera que finalmente pudieron acumular esa votación de quienes no son correístas, tal vez de esa izquierda progresista, o de también ese grupo de ecuatorianos que están en contra del gobierno actual? Yo creo que se logró superar esa famosa contradicción correísmo-anticorreísmo. Creo que en otras ocasiones esa contradicción ha estado muy presente, pero ahora hay un peso de una realidad muy lacerante en todos los ámbitos, desde falta de luz eléctrica hasta falta de seguridad, empleo y tal, y ese peso de la realidad ha hecho que esta dicotomía, que es a ratos muy subjetiva, de correísmo-anticorreísmo, se vea disminuida para más bien que la gente se centre en las soluciones. Y es ahí donde nos hemos centrado. Por eso hemos planteado... ¿O no cree que estamos más polarizados que nunca con ese correísmo y anticorreísmo? No creo. Yo no creo que lo que expresa esta votación sea una polarización entre correísmo y anticorreísmo. No. Yo creo que más bien es una polarización entre el apoyo al presidente Noboa y el apoyo a una visión distinta, que es la Revolución Ciudadana. Porque incluso, déjeme decirle esto, y esto es muy importante, incluso entre los votantes de Noboa, yo siento que hay una postura de definirse por el odio. No es del odio.
En otras elecciones yo he notado eso, o sea, es el odio político me refiero, ¿no? El odio político que no le hace bien a ningún país. Pero ahora yo creo que no. Y eso me hace a mí pensar que podemos tener un escenario de segunda vuelta donde otra vez sea muy importante el planteamiento de soluciones. Por eso... Pero Sí. volviendo al tema de la votación y a esta dicotomía que hay en el país, ¿van a entender esto como usted lo explica o van a seguir apalancándose en esa férrea fidelidad al correísmo y a ese líder, a Rafael Correa? Bueno, de hecho ya no ha sido así, ¿no? O sea, no sé si usted ha podido notar en la campaña, hemos logrado plantear un discurso y una propuesta que trasciende precisamente esa dicotomía, porque creemos que eso no le hace bien al país. Entonces, hemos planteado una serie de programas específicos para solucionar problemas de seguridad, de energía, del problema de migrantes, del problema social, o sea, yendo claramente a soluciones. Y por eso es que también eso nos permite hacer un llamado más allá de la definición ideológica. Obviamente que hay una cercanía mayor con las propuestas de izquierda, pero hemos hecho un llamado a una definición no ideológica, a una definición centrada en soluciones. Por eso hemos dicho varias veces, y hay varias muestras en nuestro movimiento, de que son bienvenidas posturas de gente que históricamente podría incluso haber estado en la derecha, ideológica o políticamente, pero que le quiere apostar al Ecuador. Ahora, los números son claros. Para ganar las elecciones necesariamente tendrán que acumular los votos de las personas que no votaron en primera vuelta por el proyecto político de ustedes, de la Revolución Ciudadana, siendo el apoyo de ISA pues una pieza clave en esto, ¿no? Creo que es una sorpresa para muchos ecuatorianos que ISA haya obtenido el tercer lugar, muy lejos, pero ha obtenido un importante tercer lugar, ¿no? ¿Logrará llegar la RC a un acuerdo con Pachacutic? A ver, para nosotros no es sorpresa que Leonidas Issa haya llegado a ese número. De hecho, en nuestro tracking poll, yo lo dije incluso antes de los resultados finales de ayer, en una entrevista que me hicieron alrededor de las 7:30 de la noche, yo había dicho que en nuestro tracking poll, Leonidas Issa estaba bordeando el 6%. Finalmente, en este momento está con el 5.26, ¿no? Entonces, no estábamos tan equivocados. No fue para nosotros una sorpresa. ¿Por qué? Porque Leonidas Issa es un líder social indígena que tiene mucha acogida en varias provincias, como usted pudo ver. En las provincias de la Sierra él saca una votación muy importante. En Cotopaxi, de hecho, saca como el 26%, en Chimborazo el 11%. O sea, no es una sorpresa para nosotros. Y sobre todo, el programa que él plantea no es difícil de ser acogido por la Revolución Ciudadana. Es decir, será su primera opción para buscar acuerdos. Es una opción, por supuesto, importantísima. Y no solamente electoralmente hablando, por ISA, sino porque el movimiento indígena en sí mismo es una fuerza fundamental, pues. Pero ¿considera que van a lograr tener un acuerdo tras las diferencias que han sido históricas entre la RC incluso y Pachacutic? Incluso hay militantes de Pachacutic que se han sentido perseguidos por el gobierno del expresidente Rafael Correa. Claro, yo le digo con toda honestidad, si es que fue posible superar unas diferencias conmigo personalmente, creo que soy autorizado moralmente para decir, yo grité fuera, Correa fuera. Y logramos superar esa diferencia en nombre de un bien superior que es revivir este país. Entonces yo creo que si es que ponemos una agenda país por delante, un acuerdo Ecuador por delante, un conjunto de elementos que nos permitan converger, son más lo que nos une que los que nos diferencia, yo creo que podemos lograrlo con Pachacutic y con otros votantes. En el lado derecho también del espectro político. Hay gente... Los productores que se han alineado normalmente, digamos, con el Partido Social Cristiano, están sumamente golpeados. No hay producción, no hay empleo, no hay inversión en el Ecuador. Una postura de ese estilo es bienvenida a un proyecto de desarrollo que es el que estamos planteando. Entonces son espectros que podrían ir de la izquierda hasta la derecha. Ahora, durante la primera vuelta se despertó el fantasma típico del fraude, ¿no? Estaban ya hablando de fraude dentro del RC. Ahora que los resultados pues los han favorecido de esta manera que ustedes se sienten triunfadores, ¿se acabaron las insinuaciones de que hubo un fraude de un CNE que es cercano a Daniel Noboa? ¿Se acabó esa visión? Nosotros detuvimos el fraude, Gisela. Y le puedo hablar ahí con también conocimiento de causa. Yo personalmente me he reunido con todas las misiones internacionales de veeduría de estas elecciones, con la OEA, con la Unión Europea, con la COPAL, con el Mercosur, con todas. Y les he alertado sobre cómo vemos nosotros, y no hemos tenido un árbitro probo, hemos tenido un árbitro vendido. Jamás dijo nada cuando el presidente candidato violó la ley electoral.
El CNE debió haberle observado al candidato cuando no encargó la presidencia en manos de la vicepresidenta legítimamente electa. Pero en los votos, en el conteo de votos, en los resultados, ¿van a haber impugnaciones? Vamos al conteo. Nosotros el día de ayer, y yo he tuiteado varias veces, hemos tenido denuncias concretas en Guayas, en Cotopaxi, en Loja, aquí en Pichincha mismo, de gente que era veedora nuestra, que no le permitió entrar a cumplir su trabajo las Fuerzas Armadas o la policía. Y lo hemos dicho al CNE y les hemos dicho a los veedores. No nos han entregado la lista de quiénes son los digitadores. ¿Por qué no hacen transparente quiénes digitan los resultados? Eso debería ser información pública. Les han dado acceso a los digitadores a la pantalla completa, cuando antes tenían solo la posibilidad de ver la celda. Eso es un cambio drástico en la forma de contabilizar los votos. Entonces, lo que yo creo que aquí hemos hecho es detener un fraude que estaba ahí. ¿Pero lo van a denunciar al organismo competente? Lo hemos hecho. ¿Ya? Todo lo que yo le estoy diciendo lo hemos ya hecho. está denunciado. Lo hemos dicho. Esperamos que lo recojan en los informes las distintas veedurías internacionales. Vi ayer un tuit de la OEA en el sentido de decir hay mucho señalamiento de inconvenientes por parte de varias candidaturas. Esto fue a lo largo del proceso electoral. De manera que aquí nosotros seguimos muy atentos a un comportamiento del CNE que no ha sido precisamente el de un árbitro. Ahora, ¿cuándo arranca la campaña para la segunda vuelta? Bueno, oficialmente la campaña empieza en marzo, ¿verdad? La estrategia, ¿no? digamos. Pero estamos en la preparación. Obviamente estos días lo usamos en preparar la estrategia, modificar cosas que no han funcionado. ¿Cómo qué? ¿Qué cree que no ha funcionado en la estrategia? Mire, siempre nosotros a lo largo somos muy autocríticos, ¿no? Somos súper autocríticos. Entonces, a pesar de que nos ha ido súper bien, queremos estar mejor organizados, que haya mejor comunicación, que haya más articulación entre los grupos de territorio, que haya más presencia de las brigadas, que haya más presencia en redes. Es decir, siempre estamos buscando nuevas formas de mejorar. ¿Van a centrarse en algún grupo poblacional específico? No sé, se dice que el 35% de los votantes son jóvenes que están máximo de entre 30 y 18 años. Bueno, eso es una gran noticia, Gisela. Hemos tenido una votación, hemos ganado en la votación de jóvenes entre 19 y 35 años. Y eso es importantísimo, porque eso quiere decir que esa juventud, que no es el futuro, es el presente, sí quiere un cambio. Y entonces, al representar nosotros el cambio y tener esa votación, es una gran noticia. Y si es que llegan a la presidencia de la República, ¿lo veremos a usted gritando otra vez fuera Correa fuera? Tendría que gritar en ese caso fuera Borja fuera, ¿no? Estaría ahí en el gobierno. ¿No dicen que tal vez venga con ustedes de regreso? No, yo creo que eso es uno de los cucos que hay que sacar de la... Se ha jugado mucho con eso, ¿no? Pero primero Rafael Correa no quiere un indulto, nunca lo ha pedido, nunca lo pedirá. Y está ventilando sus procesos en tribunales internacionales, que habrá que esperar el fallo, y seguramente cuando den el fallo y tenga ya él la posibilidad de regresar al Ecuador, él va a decir, bueno, yo soy un académico, estoy en una universidad extranjera, tengo un programa en una televisión internacional, no sé si tenga él la voluntad de venir. ¿Pero no creen que a veces les pesa eso? Yo creo que hay un doble, ¿no? Por un lado, Rafael es el líder indudable de la Revolución Ciudadana y tiene una presencia fundamental en las estructuras y en el voto duro de la Revolución Ciudadana. Y claro, por otro lado, todavía en la medida en la que él representa una voz política muy fuerte, a algunas personas eso no les gusta. Pero no podemos por eso nosotros decir un líder tan fuerte tiene que estar ausente de la campaña de su partido. O sea, eso es un total contrasentido. Pero, por ejemplo, el hecho ese de que sea un líder tan fuerte, Rafael Correa, y que nadie lo niega, porque así lo es, y muy querido por muchos sectores del país, también ha hecho ver, por ejemplo, muchos analistas piensan que Luisa González justamente obtuvo ese cargo cuando habían personas que tenían tal vez más oportunidad de hacer un buen papel no digo que no la haya hecho bien Luisa, pero así comentan los analistas, de que hiciera un mejor papel, digamos, como candidata, y la pusieron a Luisa porque ella es más obediente a Rafael Correa. ¿Usted qué piensa de esas teorías? Yo creo que ahí son teorías a ratos un poco conspirativas, no se atienen a la realidad. Incluso el propio carácter de Luisa no le da para ser así. Pero yo creo que la definición, porque no estuve, si no le diría con precisión, fue así. Yo no estuve en la decisión. Creo que la decisión se debió a que ella ya tuvo un primer momento en una campaña electoral y eso le hizo una persona conocida. Y era una doble inversión el poner a una nueva persona, porque eso, empezar desde abajo es muy fuerte, ¿eh? Es muy difícil. Sí.
Yo le agradezco muchísimo, Diego, y estaremos conversando entonces. Claro que sí, con mucho gusto. Le agradezco mucho. Gracias. Nos acompañó Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en